Buenos días a todas y a todos. Soy Enrique Arellano del Instituto Cuatro Ciclos para la Psicoterapia en Barcelona, España. Y tengo aquí conmigo a la doctora Susan Midori Hanna, una terapeuta de familia y pareja, licenciada en Estados Unidos. Ella estará con nosotros en un webinario el 25 de marzo, es decir, a la vuelta de la esquina, y estará también con nosotros para una masterclass de 4 módulos, de la cual hablaremos algo más adelante. Pero ahora voy a presentar a la doctora Susan Midori Hanna, una distinguida clínica, educadora y autora en el campo de la terapia matrimonial y familiar, con más de 30 años de experiencia. Ha ocupado cargos académicos en diferentes instituciones. Ha sido profesora de asesoramiento y ciencias de la familia en la Universidad de Loma Linda, donde coordinó diferentes prácticas formativas oficiales de terapia familiar clínica e integró los conocimientos de la neurociencia en sus clases. Además, la doctora Hanna ha sido miembro del cuerpo docente y directora de programas acreditados por el COAMFTE, un programa de acreditación en Washington. Ella también enseñó en la Universidad de Capella y durante su carrera la doctora ha querido mostrar la salud basada en la evidencia y la importancia para la salud mental. Entre sus publicaciones tenemos The Practice of Family Therapy, Key Elements Across Models y The Transparent Brain in Couple and Family Therapy, Mindful Integrations with Neuroscience. Estos libros se han traducido a varios idiomas, lo cual refleja su impacto global. Vamos a dar la bienvenida a la doctora Susan Midori Hanna. Buenos días, doctora Hanna. Susan, si me lo permite. Sí, por favor. Susan, evidentemente. Muchas gracias, Enrique. Es un placer estar aquí. Por favor, comparta con nosotros cómo comenzó esa pasión por la terapia familiar. Pues muchos terapeutas familiares dirán que todo comienza por la propia familia, pero no osaré ir tan atrás. Simplemente diré que yo crecí en un entorno muy multicultural. Albuquerque, en México, es un lugar donde existe la comunidad Powwow de americanos indígenas más importante de todo Estados Unidos. Y tenemos una mezcla tan fantástica de cultura hispánica. Yo, de hecho, me crié con hispanohablantes alrededor de mí, pero yo era tan rebelde que en el instituto me apunté a francés. Y la verdad es que he vivido para lamentarlo. Pero, a pesar de todo, yo fui creciendo y decidí pues entrar y formarme de modo avanzado y entrar en el trabajo universitario y me di cuenta de la importancia de la familia y de modo más amplio la importancia de la familia, de la comunidad y del entorno social. Yo hoy en día me hago llamar ecologista social porque tenemos familias en todo tipo de configuraciones y debido a ello, a veces el matrimonio, por ejemplo, pues puede ser una cosa para ciertas personas y la familia puede ser otra cosa. Para aquellos que sufren de traumas, a veces los traumas proceden de la familia. Así que a medida que yo comencé a procesar mi propia contribución al mundo, me di cuenta de cuán importante es ayudar a las familias a que funcionen mejor. Ahí empezó todo. Pero también pues con sus hijos y yo me di cuenta de que todas las familias están integradas en culturas y en entornos sociales
que a su vez impactan los procesos familiares. Con lo cual eso me hizo echar la vista hacia la ecología social y este tipo de cosas. Y ahí es lo que me catapultó a estudiar el cerebro y lo que me hizo ver el cerebro como un órgano social. Y a partir de ahí comencé a enfocarlo todo también desde la historia de la mente, el cuerpo, las ciencias de la mente y el cuerpo en el mundo. Al principio se nos decía que había que separar la mente del cuerpo. Luego todo esto empezó a cambiar con la investigación. Así que comencé a implicarme yo también en aquella investigación que muestra la conexión entre la mente y el cuerpo. Y cuando yo practicaba la terapia familiar médica, ya comenzaba a interesarme por esa invitación a ver el cuerpo y la mente juntos, porque el ámbito médico también lo empezaba a ver así. Así que esta es la forma como yo comencé a entrar en esta terapia familiar. La familia es importante, pero luego está la ecología social que tiene una influencia en la familia. Y también históricamente es importante ver cómo nuestro pensamiento era muy estrecho y nos hacía ver la mente y el cuerpo separados y cómo ahora se abren toda una serie de posibilidades viendo que la mente y el cuerpo pueden enfocarse juntos y que el cerebro forma parte del cuerpo también. Y eso es algo que se ha ignorado durante siglos. Así que en la terapia familiar sistémica se piensa en las relaciones interpersonales en la familia. Y en muchas terapias el foco está en la psicología de una única persona. ¿Qué pasa con el cliente? ¿Qué pasa con el cliente? ¿Y qué pasa con el cliente? Mientras que en otras terapias se piensa en la relación entre dos personas. ¿Qué pasa entre el terapeuta y el cliente? Y en las terapias neurobiológicas hay un contexto más amplio, ¿verdad? Sí, mucho más amplio. Y de hecho ha sido refrescante comenzar a ver este cambio en nuestro conocimiento. Muchos prácticos, y yo me incluyo, a veces carecemos del tiempo para tener estudios empíricos, estudios con resultados sobre las terapias. Con lo cual, a veces la investigación, sobre todo en los primeros años en los que yo ejercía, pues era algo malo, algo que sí, ciertamente informaba mi práctica, pero a medida que fuimos avanzando, fueron apareciendo estudios mucho mejores, con resultados. Algunos de ellos son algo estrechos de miras, pero otros son bastante revolucionarios en su enfoque. Por ejemplo, John Gottman comenzó a aplicar electrodos a las personas durante las sesiones, incluso niños jóvenes, y, y veía cómo cuando se resolvían los problemas entre padres e hijos, pues él podía trazar lo que estaba sucediendo, podía trazar ese proceso de resolución de problemas con el niño. Y eso fue revolucionario. Y eso comenzó, ya hubo momentos en Estados Unidos donde John Gottman no tenía demasiados apoyos. Yo era una de las personas que le apoyaba. Hubiéramos hecho cualquier cosa para poder probar esas terapias y averiguar qué estaba pasando cuando se monitorizaba el sistema nervioso, en ese caso de un niño, mientras los padres hablaban con él. Fue revolucionario. John Gottman es la teoría, sí, es la teoría de John Gottman, que ahora trabaja con su mujer y ha creado, sí, pero a él le enseñó un neurocientífico que hoy conocemos en el mundo de la neurociencia, pero no sabíamos antes que había esa conexión. Era como un rumor profesional, esa conexión con John Gottman. Y luego está Stephen Porges. Stephen Porges estaba en la Universidad de Chicago cuando John Gottman
era un joven psicólogo infantil y John recibió su formación de neurociencia de Stephen Porges años antes de que cualquiera de ellos se convirtiera en una figura prominente y destacada y se les publicara. Y cuando yo supe de ello, pues tuvo todo el sentido para mí y me di cuenta de hasta qué punto somos afortunados de haber tenido a pioneros en estos ámbitos. Cuando todo aquello no es que no estuviera de moda, sino que es que además algunos terapeutas, como yo misma, habíamos dicho, bueno, esto no es del todo necesario, esto no me ayuda a ser creativo, no me ayuda a sacar la humanidad en mi trabajo. Bueno, eso decíamos, pero la investigación sobre el cerebro me ha convertido a mí y me ha sacado de esa posición. Y yo creo que soy capaz de aportar más de humanidad cuando comprendo cómo funciona el cerebro. Para mí es una empatía biológica, ese es el término que yo utilizo. Y eso nos ayuda a tener empatía biológica, porque no hay nada más solitario que una persona que pasa por un proceso biológico que nadie consigue comprender. ¿Y cómo todo eso se ha trasladado en tu trabajo? Pues, ¿qué ha ido pasando en mi trabajo? Pues lo que ha pasado es que he podido expandir este factor interpersonal, lo que está pasando entre las personas y lo que podemos trazar entre las personas. Y luego, pues yo incorporo el conocimiento del sistema nervioso, de su funcionamiento, y veo la desregulación que se produce durante las sesiones y durante mi proceso con la persona. Con lo cual, por ejemplo, si yo tengo a alguien que tiene mucha ansiedad y en la primera entrevista no voy a sugerir que voy a ser su terapeuta, sino que lo que haré más bien es darle un sentido de control, de elección al cliente, sobre todo en particular si antes hemos hablado de que esa persona ha sufrido mucho trauma. Así que la idea de una persona que necesita tener control de la sesión, eso, bueno, tenemos muchas palabras para ello. A veces patologizamos a las personas y creemos que necesitan control o que tienen cierta sensibilidad en una sesión. Yo hoy espero que eso se produzca y lo que deseo hacer es honrar esa parte de esa persona y permitirles que tengan toda la elección. Con lo cual, vamos a decidir tú y yo cómo te sientes acerca del hecho de estar aquí conmigo y si hay algo que no encaje, pues puedo derivarte a otro terapeuta y así puedes decidir, comparar y decidir por ti mismo con quién te sientes más cómodo, más cómoda. Y hay muchas personas que no hacen necesariamente eso. Luego, al final de la sesión, lo que yo también hago es crear un entorno para que la persona se sienta bien con quien es. Una persona me dijo, un cliente me dijo, mi familia tiene miedo de mí. Dime algo más. Sí, porque cuando pierdo la cabeza, pues se asustan. Y eso sucedió cuando esa persona tenía 10 años. Así que con alguien así, ella sabe que yo puedo manejar su rabia o su enfado y que eso no me molesta y que yo me siento cómoda con su rabia. Y lo que eso hace, y yo antes no tenía las palabras para ello, eso también me da la posibilidad de aportar corregulación para ella. De eso podríamos hablar de diferentes formas, pero esa corregulación se puede producir. No necesariamente significa que yo lo haga en mi práctica, pero está esa frase en el libro que dice, ¿cuán corregulador puede ser bailar juntos
con el ritmo, con la música y estar en sincronía con tu pareja de baile o en la pista de baile. Eso puede ser muy corregulador. Con lo cual, de lo que hablaremos, podemos hablar de muchas versiones de la corregulación, pero en una sesión esa será la primera cosa. Cuando yo comienzo a recoger cosas del sistema nervioso de una persona, voy a tratar de dirigirme a ese sistema nervioso. Así es como yo lo concibo. Y luego eso lleva a decirle, pues así es como yo enfocaría el problema, si es que tú crees que encaja para ti. Y siempre está esa tentativa para que las personas tengan la posibilidad, porque las personas que han sufrido traumas saben que pueden tener activaciones con situaciones muy embarazosas, con lo cual yo quiero darles una gran gama de confort. Y esos activadores, esos detonantes, pues no sabemos si van a aparecer o no en la sesión. Bien. Y volvamos ahora al contexto de la familia. ¿Ves a familias y a grupos? Pues la verdad es que parte de lo que hago yo ahora está muy relacionado con la cultura. He trabajado durante 10 años haciendo trabajo voluntario con personas sin techo y durante todo ese tiempo, pues a veces nos encontrábamos en un restaurante de comida rápida porque esas personas no tenían casa. A veces nos encontrábamos en una biblioteca o en el parque. El entorno para mi trabajo con estas personas sin techo realmente cambió mi forma de pensar sobre cómo podía influenciarlas, cómo podía influir en ellas y cómo ellas me podían influir a mí. Estos últimos años de práctica han sido muy poco convencionales según los estándares habituales. Claro, eso no siempre se traduce en un trabajo de despacho o de consulta, pero sí que se traduce en un trabajo con el sistema nervioso. Hay muchas personas sin techo que tenían familias a las que yo pude acceder, que yo pude conocer, con las que pude trabajar. Y es fascinante pensar que algunas de estas personas están muy trastornadas y las familias se han sentido totalmente impotentes. Así que ahí ha intervenido mucho la psicoeducación y pues la psicoeducación y el hecho de trabajar con las familias sobre su trauma, sobre el hecho de tratar de interactuar con esa persona que vive en la indigencia. Así que se ha producido mucho de ese trabajo durante estos últimos tiempos y eso me muestra las grandes necesidades que tienen estas personas que viven en la calle y el hecho de negociar con las familias a través de una llamada de larga distancia o a través de una presencia. Pero en algunos casos, pues ha habido familias que me han dicho, solo hablaré contigo si prometes que no darás a tu cliente mi información de contacto, porque nos cuesta entrar en contacto con esta persona que ha rechazado el tratamiento. Así que la familia también está traumatizada. Con lo cual, gran parte de mi trabajo se ha hecho en tándem debido a todo ello. Pues miembros de la familia, muchas veces adultos, padres y luego la persona sin techo que puede haber vivido en la calle durante décadas. Wow. Así que mi práctica más reciente pues ha sido así. Ahora esto ya no lo hago tanto y sí que me fijo más en sistemas más amplios y cómo pueden comenzar a proporcionar algo más de corregulación. Por ejemplo, algunas comunidades, algunas iglesias tienen afectos positivos sobre el sistema nervioso de una persona y también negativos. Depende
realmente del entorno religioso, de esa comunidad de creyentes. Así que ahora la cuestión consiste en ver cómo algunas comunidades, no siempre religiosas, pero como algunas comunidades pueden ser un terreno ideal para que mi cliente obtenga más corregulación. Y ahí esencialmente, pues bien, vamos a crear una familia. Y de hecho, no soy la única que ha pensado en ello. Hemos trabajado algunas personas con quien tenemos, pero la verdad es que mi compromiso es de cara a que los sistemas puedan ser un sustituto. Es como la familia subrogada. eh, y todo eso lo hago también debido a mi origen con la comunidad indígena. Esa ha sido también una gran influencia. Veo cómo las comunidades indígenas recogen gran parte de esa sanación mental. Y cuando pienso, por ejemplo, pues en estas personas que han vivido en la calle y con las que yo he trabajado en los últimos 10, 15 años y también otros casos que eran más tradicionales, y como muchos de los clientes y las familias pueden sentirse aislados, pues yo me digo, ¿puedo ayudar a estas familias a que estén más conectadas a una tribu o desarrollar una tribu para sí mismas, que sea un entorno más sano? ¿Y cuál sería tu caso de éxito? Es decir, ¿cuándo tu enfoque ha sido fructífero? Pues es interesante porque en algunos de los casos, y esto quizá va a sonar muy poco tradicional, pero yo recuerdo tuve un caso en el que ella vivía en una casa, en un centro em, de uso de sustancias y ella tenía esquizofrenia y le hacían ir a reuniones de Alcohólicos Anónimos que podían ser muy emotivas y que no encajaban para nada con el perfil de ella, que tenía síntomas esquizofrénicos y una niña a la que habían pegado y que había sufrido lesiones en la cabeza como niña. Con lo cual, yo descubrí que ella escribía en su diario y esa era una de las formas que tenía de trabajar consigo misma. Y otra forma, pues ella sintió que en la calle, ella sentía que la iglesia, que tenía servicios y que también daba comida, pues ella podía acudir a la iglesia, pero ella preferiría vivir sola en la calle que ir a ese centro para el cuidado de personas con abuso de sustancias. Así que yo no tuve otra elección que ayudarla con su sentido de autodeterminación. Y ella se fue y volvió a la iglesia y luego lo que hicimos fue ayudar a la iglesia a comprender hasta qué punto eran importantes para ella y cómo la podían ayudar, porque en la iglesia tampoco querían que ella viviera fuera en la calle al lado de la iglesia. Luego también conocí a otro hombre que iba al lado de la iglesia y estaba allí al lado de la caldera de la iglesia durante el invierno y no le podían ayudar. Así que de esa forma he trabajado con otras agencias, digamos, para que sepan hasta qué punto son importantes y cuánto pueden ayudar en comparación con ciertos circuitos tradicionales. Y a veces es como una mala praxis que a esta chica la hubieran ingresado en ese centro. Luego ella pudo volver hacia un entorno más familiar para ella y la iglesia también se dio cuenta de que estaba haciéndole bien.
También yo la alenté a que siguiera escribiendo en su diario. Eso ya lo hacía antes. Y a veces la gente hace realmente lo que es mejor para su propio sistema nervioso, a pesar de que no esté en nuestra propia caja de herramientas como terapeutas. Y a veces no lo enfatizamos precisamente porque no está en esa caja de herramientas. Pero yo ahora intento fijarme mucho en lo que hacen las personas, en esa terapia centrada en las soluciones, que a veces pasamos por alto. Y luego también pues lo expando y me fijo en las cosas que pueden hacer estas personas de modo aleatorio y que se podrían sistematizar. Milmerson acuñó la frase utilización. Pues bien, para las personas que conozcan el trabajo de Milton Erickson, esa utilización es el hecho de utilizar cualquier cosa que el cliente ya haga de modo natural. Así que yo afirmo e investigo muchísimo cuáles son esos comportamientos o esas cosas que quizá pasarían por alto los terapeutas. Una clienta pues tocaba el piano, se podía sentar ahí y podía tocar una canción de los Beatles, pero en cambio se quedaba muda en las sesiones. Estuvo 4 sesiones sin poder hablar conmigo, con lo cual ella me escribía cartas, yo le escribía cartas de vuelta y luego cuando volví a la terapia, pues yo, cuando volví a la terapia, yo le respondía a la carta que ella me había escrito, con lo cual, pues yo emitía un monólogo como respuesta a esa carta. 4 sesiones después, ella comenzó a hablar. Y, ¿sabéis? Yo estaba haciendo un geniagrama y eso la reconfortó porque ella podía hacer contacto visual y le permitió hacer una introspección y quizá todavía no tenía palabras para describirlo, pero bueno, yo honré su sistema nervioso. Evidentemente habrá muchas personas que tendrán diversas opiniones sobre el hecho de permitir que el cliente no hable y que escriba esas cartas tan extensas, pero esa era su forma de hacer y luego para mí pues esa era la respuesta. Ese fue el principio de la transformación del sistema nervioso. Luego también ha habido muchas cosas que me hubiera costado hacer en el pasado, pero que luego he visto que ayudan mucho. Y luego, pues me di cuenta del piano. Esta clienta, pues podía ir a un hotel, por ejemplo, donde había un piano y me sorprendió ver su talento ahí. Caramba, qué conexiones tan profundas. Sí, sí, y esa necesidad de cambio. Sí, fue una transformación fascinante, ese caso en particular. Con lo cual, pues tal vez hablaremos de ella en el webinario. También mostraste interés por trabajar con la comunidad LGTBI. Sí, y ahí es donde también existe un gran nivel de trauma, de nuevo, en función del entorno social. Yo he conocido a personas, había algunos casos que yo tuve que no producían ningún problema, pero en otros casos la familia, de hecho, apoyaba tanto, era tan inclusiva que era casi revolucionario. Y recuerdo el caso de una persona en la comunidad mormona, conservadora, religiosa. Y bien, este caballero pues tenía una familia y cuando él salió del armario, los padres dijeron, esto no va a cambiar nada, él siempre formará parte de nuestra familia. Y luego, de hecho, pues poco a poco pues le fueron
dando cumplidos por el atuendo que llevaba a la iglesia y fue recibiendo cumplidos. Y eso, de hecho, pues yo ahí no tuve ninguna influencia. Este ni siquiera fue un caso. Pero eso nos da una idea de que existen muchas personas fantásticas que también forman parte de la vida de la comunidad LGTBI. Y yo diría que esa gama, pues bien, tenemos a ese percentil 1% de excelencia y luego tenemos evidentemente en el otro extremo, pues la destrucción trágica que se produce en este otro extremo del abanico, donde hay personas que tratan de sermonear y de considerar que eso es una condición malvada. Y luego tenemos a muchas personas entre medio de estos dos extremos. Para mí es muy importante ver el sistema nervioso, ver también la historia y ver el desarrollo del sistema nervioso durante toda la trayectoria, a medida de que esas personas toman conciencia de su propia orientación y a medida de que van realizando la transición, no necesariamente transgénero, sino realmente a medida que van decidiendo cuándo sacar a la luz. Y en esa transición en la que salen del armario, pues vemos históricamente cuál ha sido la condición de su cerebro, qué edad tenían. Hablaremos de ello en el webinario. Hablaremos del modelo de Bruce Perry, que ha trabajado con niños que han sido sometidos a abusos muy graves. Y tenemos también la neurociencia, que nos da un sentido de la edad de ese sistema nervioso cuando tal cosa sucedía o tal otra sucedía. Porque nuestros cerebros no se desarrollan hasta los 24 años de edad aproximadamente. Y podemos trazar las edades del desarrollo del cerebro. Y de hecho con los niños se ha hecho un gran trabajo para trazar ese desarrollo del cerebro, pero no tanto la parte del sistema nervioso. En fin, yo todo eso pues lo recorreré con las personas LGTBI porque cuanto más pronto han tenido que esconder un secreto o algo que se podría considerar como malvado, malo, pues puedes hacer casi una ecuación, puedes preguntarte cuál ha sido el entorno familiar o el entorno social y ver hasta qué punto era neutro o positivo o neutro o negativo. Y todo eso, Bruce Perry lo llama, son estados versus compensaciones, es decir, es un estado de estar en peligro en una edad muy temprana y todo ello va a dar como resultado ciertos comportamientos de estas personas que tal vez guardarán las cosas para sí mismas o tal vez actuarán de una manera muy específica en los primeros años. Normalmente las manifestaciones iniciales reciben la etiqueta de personalidad, mientras que el estado del sistema nervioso es una respuesta a la supervivencia dentro de un entorno social que se ha convertido en algo crónico. Esos estados crónicos yo creo que son importantes para todos, pero yo los utilizo de modo deliberado con la población LGTBIQ, con esa población, cuando conseguimos determinar el estado y la historia del sistema nervioso dentro de ese entorno social. Y a partir de allí comenzamos con la corregulación. Así que tal vez me encuentro con alguien que tiene 25 años y su familia lo rechaza. Pues bien, ese sentido de sí mismo que tiene esa persona, ese pánico del sistema nervioso, tal vez ha empezado a la edad de 5 o 6 años. Así que yo desearé honrar la edad del sistema nervioso cuando sufrió por primera vez esa situación y se convirtió en ese estado crónico, porque todo eso lo ha mal construido su personalidad.
Así que esa persona podría, digamos, sufrirlo cuando tenía 5 años. Y entonces yo diré, ¿qué necesita? Le diré a mi cliente, ¿qué necesita un niño de 5 años, una persona de 5 años, de 10 años? Y entonces me comportaré como terapeuta para una persona de 5 años, a pesar de que la persona que tengo delante tenga 25. Y hablamos de ello porque si yo puedo corregularme con esas personas, pues ellas van a agudizar sus capacidades cognitivas, porque voy a estar enfocándome. Bruce Perry lo llama regular, relacionarse y razonar. Pues yo doy regulación al sistema nervioso. Un niño de 5 años, pues tal vez se mueve mucho, tal vez se agita o tal vez necesita otra cosa, o un niño de 10 años. Pero esta es la parte de regulación y yo la voy a honrar en esa persona que tiene 25 años. Esa regulación del niño de 5 años. Luego, relate, relacionarse. El hecho de encontrarme con esa persona a su mismo nivel y darnos apoyo de modo en ese mundo personal, porque a pesar de que fuera simplemente una mascota, pues yo deseo incluir a cualquier ser vivo, digamos, que dé apoyo. O si es algo que desearían cambiar, también eso lo voy a retener durante un tiempo. Y me voy a centrar sobre todo en lo que es favorito, o sea, esa persona o ese ser favorito, también lo que es seguro. Y también voy a decirles, pues bien, cuando te vayas de la sesión, ¿con quién tal vez hablarás de esa sesión? Pues si te sientes seguro con esa persona, diré, podríamos invitarla a esa persona porque esa persona o ese ser forma parte de su tribu y lo voy a utilizar para que ayude a mi cliente a hacer crecer su sistema nervioso. Y luego pasamos al trabajo cognitivo regular. Bien, vamos a respirar. Muy interesante. Sí, debo hacerlo. Tal vez 2 o 3 respiraciones. Me encantan mis clientes, pero eso es otra historia. Es otra historia. En tu blog y en tu página web tienes cierto número de cosas importantes que tal vez vamos a recorrer en los webinarios, en las masterclass. Hablas de prácticas indígenas, de los nuevos estándares, del trauma intergeneracional, de la sanación del trauma, el desarrollo del trauma. Me gustaría que comentaras algo acerca del trauma intergeneracional. El trauma intergeneracional, pues como terapeuta de la vieja escuela, pues yo aprendí del trabajo de Mary Bowens. Ella hablaba de nuestro uso de los genogramas, por ejemplo, en mi ámbito. Y hoy el genograma es uno de los aspectos más únicos de algunas prácticas de terapia familiar. Las empresas de seguros no les interesa demasiado los genogramas, así que algunos de nosotros hemos perdido el contacto con ellos, pero yo comencé a ver el trabajo de Mary Bowen y ella acuñó la frase de la transmisión de la emoción. Esa era su forma de captar ese estado emocional tan intenso. Y ese era el principio de un enfoque en el sistema nervioso. Simplemente nos faltaban las palabras, no teníamos las palabras para describirlo. El trauma intergeneracional hoy, pues, yo encuentro bastante fácil el hecho de manejarlo observando el genograma y viendo cuáles podrían ser los traumas
que se han ido transmitiendo y cómo se van transmitiendo, cómo se van heredando a través de estas microacciones que pueden ser totalmente invisibles. Tal vez los abuelos están muertos, pero tal vez los padres han heredado algunos patrones y puede haber también ciertas creencias o ciertas ansiedades que a menudo se pueden trazar. Por ejemplo, tenemos niños, hijos de supervivientes del Holocausto, y muchas veces no pensamos suficientemente en estos hijos de los supervivientes del Holocausto. Y dicen, nosotros también tenemos traumas porque ellos, nuestros padres, no quieren hablar de su propio trauma, con lo cual no podemos conocerles por completo nunca. Sabemos que siempre hay algo que falta. Así que eso, esa es una forma en que el trauma intergeneracional se puede heredar, se puede pasar de una generación a otra. Y luego con la comunidad LGTBIQ, pues hay tanto relacionado con, de nuevo, esa gama de diferentes apoyos familiares que puede pasar del extremo de falta de apoyo o incluso crueldad y puede, de hecho, trazarse y considerarse un trauma intergeneracional. Así que todo eso no solo se aplica a la comunidad LGTBIQ, pero también con mis amigos, los nativos americanos, pues también se produce, porque hay un trauma cultural intergeneracional en Estados Unidos, en Canadá, donde estamos aprendiendo cada vez más acerca de esas limpiezas étnicas que los gobiernos y también la población local o incluso las religiones realizaron o admitieron para expulsar a esos nativos americanos o también ponerlos en internados. Habréis oído hablar de ello. Sí, esa agresión, ese expolio, la Inquisición también, la conquista de América, eh, la justificación por parte de los perpetradores. Nosotros éramos los mejores o sí, de hecho me alegro de que lo menciones porque sin duda tengo una categoría a la que llamo socialización basada en el miedo. Y eso puede englobar cualquier cosa, como desde las personas que han esclavizado a otras y que pueden imponer ese terror. También ese terror de siglos atrás y esas comunidades, por ejemplo, basadas en el terror de lo que sucedió cuando Roma se apoderó de la Iglesia. Luego también la escritura del cuerpo y cómo se puede trasladar. Tenemos esa socialización basada en el miedo porque al final los gobiernos desean controlar. Y ahora, sin entrar en más detalles, pero vamos a creer en ello, esa es una de las formas en las que yo voy a ir hasta donde sea necesario para ofrecer a la persona que está en mi consulta gracia. Y esto también es algo que se produce en mi formación. Yo me crié en un entorno conservador cristiano, pero he migrado hacia una sensibilidad más bien budista, que se basa en la gracia y la ausencia de pecado. Y es diferente de todos esos años de Inquisición o incluso de los años anteriores, con lo cual la autocompasión forma parte de la formación avanzada, cómo ayudar a los clientes con la autocompasión. Y eso es algo que está muy centrado o que se ve en, digamos, en el budismo.
y cómo me puedo conceder gracia a mí misma para estar regulada con personas que necesitan esa gracia, con lo cual yo me utilizo a mí misma para corregular y también cognitivamente. Si pienso que tiene una buena relación conmigo y podemos corregular nuestros sistemas nerviosos, eso eso se puede conseguir también con humor. Tal vez entran y me cuentan una broma o un chiste, o tal vez es evitación. Es decir, que tenemos todos estos lenguajes que aparecen y que son interesantes desde el punto de vista freudiano y psicoanalítico. Hay algunos pensamientos psicoanalíticos que me interesan mucho, pero necesitamos también pensar en que hay tanta patologización que si alguien llega a la consulta y hace una broma, pues no voy a pensar automáticamente que están evitando, porque en la formación de Peter Levine, en su formación de nivel 1, para quienes le conozcáis, se habla de la pendulación. Es el hecho de entrar un poco en el trauma y salir de él. Es decir, es como un péndulo y llegar a una posición de calma. Pues bien, una broma, un chiste puede ser una forma perfecta para hacer esta oscilación, este péndulo. Tal vez no hace falta que lo inicie el terapeuta, pero sí que el terapeuta puede apoyar esa broma, ese comentario. Así que si alguien utiliza el humor, por ejemplo, porque son irlandeses y les gusta, pues eso está bien, eso puede ser una señal de que necesitas ese péndulo. Necesitas pasar de estar tocando el trauma y salir de él, ¿de acuerdo? Como un péndulo. Así que yo también siempre pienso en estos términos, en este balanceo de entrar, salir, en lugar de pensar, ¿qué estoy haciendo ahora? Y que sea algo demasiado intenso e ininterrumpido. Así que eso también lo hago cuando necesito calmarme a mí misma. Es un trabajo muy profundo y tengo más preguntas para ti en esta entrevista. La idea de la masterclass destinada a la población hispanófona, aunque también puede haber anglófonos que se unan a esa masterclass. Tú vas a apuntar a todas estas cosas de modo muy detallado, muy minucioso. Es la terapia familiar a través del continuo del trauma. Y es lo que tú dices, es lo que vemos en las consultas, lo que veíamos hace 10 años, 20 años, lo que sacaba la gente, ese trabajo terapéutico que ha cambiado tanto con el tiempo y el hecho de aportar esa adición de la neurobiología, el trauma intergeneracional, las prácticas culturales, una mirada más compasiva. Tenemos también el apego, la neurociencia y hemos hablado también de esa anécdota de cuando se hablaba de la teoría del apego en esa conferencia sobre terapia familiar. ¿Nos puedes hablar un poco más de eso? Sí, fue hace 15 años y yo había planeado presentar dos pequeños grupos y tenía que pensar, tengo que pensar si tengo que identificar a la organización o no. Creo que no lo haré, pero en cualquier caso era un instituto bien conocido de terapia familiar
Y yo dije que quería presentar porque había empezado a ver las conexiones de la neurociencia con la teoría del apego y gente como Daniel Siegel, yo leía sus libros con avidez y a pesar de que no podía comprenderlo todo, pero yo sabía qué quería decir él. Y en la neurobiología y en la relación interpersonal, esa fue mi primera Biblia, a pesar que no fueran los sistemas familiares. Y claro, uno tenía que decir, eso es aburrido, porque claro, en pro de la ciencia, pero si hubiéramos sabido entonces lo que sabemos hoy del trabajo respetado de Daniel Siegel, pues no se hubiera dicho eso. A pesar de que con el trabajo de Daniel Siegel, él a veces necesita un terapeuta familiar. Y ahora, pues volviendo a esta presentación que di, había personas allí, y era un grupo bastante reducido, es decir, que podíamos hablar unos con otros. Y dijeron, ¿teoría del apego? ¿La teoría del apego? Mm, no sé muy bien cómo gestionarla. Y debido a que los primeros terapeutas familiares tenían auténtica alergia sobre lo que estaba pasando en Europa y en Inglaterra relacionado con el trabajo de John Bowlby, pues esas teorías no son demasiado psicoanalíticas, no son suficientemente sistémicas. Ese sería el argumento que se daba. Y en ese entorno, claro, era una reacción, pues no sabemos muy bien qué hacer con eso. Y te estoy hablando de hace 15 años y ha cambiado tanto y es fantástico porque a pesar de que no lo decimos, yo digo, los sistemas familiares a mí me han ido muy bien para mí, para todas las personas que aprendemos sobre los procesos familiares. Pero creo que la teoría del apego es la base realmente de cómo utilizar la teoría de los sistemas. La teoría de los sistemas puede ser la cibernética o muchas otras cosas que no están relacionadas con la familia o con esas microinteracciones entre unos y otros. Pero debajo de todo eso reside la teoría del apego, que es la teoría relacional que sustenta todo lo demás. Y no hizo falta tanto tiempo para que muchas personas comenzaran a ver pues la relación entre todo ello y la teoría y la teoría del apego. Y él sigue siendo un fantástico ejemplo de la evolución y él evolucionó. Hoy nadie me hubiera dicho esto, pero por aquel entonces a mí me sucedió lo mismo. Hay muchos colegas, terapeutas familiares que se interesaron por la teoría polivagal, porque aquí hemos trabajado mucho con Deb Dana y Stephen Porges. Y la respuesta que he obtenido de personas muy importantes es que me dicen, no veo la pertinencia de la teoría polivagal para la terapia familiar. Y luego, pues son personas que trabajan en el sistema jurídico, en los tribunales familiares, eh, en los tribunales y acompañan a las familias. Sí, ciertamente. La teoría del apego creo que se convirtió en algo súper conectado en la mente de la gente con la práctica psicoanalítica o con el pensamiento psicoanalítico. Y eso es algo que ahora hemos podido desenmarañar
mucho mejor. Por ejemplo, vamos a hablar de lo que Porges y cómo su trabajo, a pesar de que él ahora está entrando en el autismo y tiene un trabajo fascinante con personas afectadas por el autismo y con sus familias, sí, sí, es verdad, y también víctimas de violaciones o personas que han sufrido abusos. Y esa respuesta de congelación, pues se ha conseguido articular esa respuesta de congelación y cómo está presente en el mundo real. Y en el trabajo de Porges, pues yo utilizo ese trabajo de Porges para que la gente desarrolle algo más de autocompasión. Y yo también, pues, concedo gracia debido al trabajo de Porges. Así que me gusta conectar todos estos puntos para que todos podamos ver cómo existe ese aura intimidante científica que luego se relaciona con cosas específicas que uno dice y hace. Sí, sí, ciertamente. Y está esa intención de desear transmitir, de proporcionar esa integración de la neurobiología, de la neurociencia, como lo haces tú. Sí, y de hecho, la pieza final del puzzle es que tal vez dicen, ella está hablando de todas estas cosas y luego hablan de las prácticas ancestrales indígenas. Es como, esto es demasiado, demasiada información. O todo esto es demasiado complicado, pensar en todas esas conexiones. Y pues simplemente cuando pensamos en las prácticas indígenas, las cosas son tan sencillas. No hay que seguir pensando. En fin, yo voy a conectar los puntos con la neurociencia, pero por lo que se refiere a las prácticas, pues muchas veces el trabajo o las prácticas indígenas hacen que nuestro trabajo sea mucho más fácil. Y además no solo fácil, sino que es un trabajo que también nos completa, nos llena, porque nos permite conectarnos con una fuerza vital diferente. Que vete a saber a qué nos depara o a qué nos abre. A ver, no quiero entrar demasiado en este ámbito ahora, pero sí que di una presentación en una conferencia recientemente y debo decir que algunas personas se pusieron de pie y me hablaron en privado y dijeron, me ha bajado la tensión sanguínea, la tensión arterial, simplemente hablando de estas prácticas indígenas. Sí, la presión sanguínea bajó. Sí, todo esto puede sonar un poco complicado, pero no, para nada. Utilizamos nuestros cuerpos, utilizamos también el sistema de conexión social y podemos trazar lo que hacemos, el mesencéfalo, etcétera. Todo todo implica pues nuestra forma de ver lo que vemos, cómo hablamos, cómo nos movemos, cómo interactuamos y tiene totalmente sentido que tal vez pues un ritmo, un baile, algo nos puede producir esto. Y sí que hay personas que pueden tener juicios en torno a ello. Y a mí me gusta mucho hacer ejercicios experienciales durante mis presentaciones. Y recientemente estuve presentando en una conferencia con personas, digamos, en presencia física y otras a través de Zoom. Y la verdad es que fue fascinante todo ese tiempo experiencial que pasamos juntos. Y la verdad es que no fue en detrimento de las personas que estaban en Zoom o que se unían a través de Zoom, porque fuimos capaces también de dividirnos en pequeños grupos durante 5 o 10 minutos. Y hubo esa mezcla interesante entre las personas que se conectaban en línea y las que estaban en directo. Y el hecho de que la gente se conecte en línea, pues tampoco me
desalienta a la hora de tratar de pasar un buen momento con las personas y hacer que sea experiencial. Y cuando hablo de pasar un buen momento, me refiero a que todo esto puede ser mucho más fácil. Es decir, las cosas que parecen complicadas con nuestro tiempo experiencial normalmente se suavizan, se simplifican. Otra respiración. Muchísimas gracias. Bueno, yo creo que esto ha sido muy rico y tendremos el webinario en el cual hablaremos también de esas masterclass que has creado. Y será un honor continuar con esta relación de terapia con España, con América Latina. Muchísimas gracias. De nada. Yo me siento muy agradecida por formar parte de esta comunidad. La verdad es que lo espero con impaciencia. Muchas gracias.